Nunca pensé que mi vida cambiaría en un instante. El 15 de marzo de 2013 comenzó como cualquier otra mañana. Me levanté temprano, tomé mi Biblia y me dirigí a la iglesia para la oración matutina. Estaba pensando en mi lista de oraciones, en las cosas habituales que presentaría ante Dios, cuando, de repente, todo se volvió negro. Un camión de reparto se pasó un semáforo en rojo y chocó contra mi coche. Ni siquiera sentí el impacto. En un momento, estaba conduciendo y al siguiente, estaba en otro lugar, un lugar que no puedo explicar completamente, pero que ahora sé que era más real que cualquier cosa en esta tierra. Más tarde supe que estuve clínicamente muerta durante 15 minutos. Los médicos dijeron que no debería haber sobrevivido, pero lo hice y regresé con algo que nunca esperé, un mensaje de Dios que no puedo guardar solo para mí. Al principio, ni siquiera me di cuenta de que había dejado mi cuerpo. Me sentí ligera y libre, como si todo el peso que había llevado toda mi vida hubiera desaparecido. Había paz, no solo la clase de paz de la que hablamos, sino una paz tan profunda que me hizo preguntarme si alguna vez había conocido la paz antes. Vi una luz, pura y viva, pero no lastimaba mis ojos. Me abrazaba, se sentía como el amor mismo. No tenía miedo, no me preguntaba qué estaba pasando, simplemente lo sabía, estaba en casa. Sentí algo que me atraía hacia adelante y, mientras me movía, me di cuenta de que no estaba sola. Había seres de luz, cuya presencia estaba llena de calidez y comprensión. No hablaban con palabras, pero los entendía. Cada pensamiento, cada sentimiento se compartía al instante, como si nuestros corazones estuvieran conectados. Me guiaron, y los seguí. Sin dudarlo, hacia algo que nunca podría haber imaginado. A medida que avanzaba, sucedió algo increíble. Comencé a ver mi vida, pero no como un recuerdo. Era como si estuviera viendo ondas en el agua, cada acción extendiéndose hacia afuera. Vi momentos que había olvidado por completo, cada palabra amable, cada oración, cada vez que animé a alguien todo importaba, pero también sexta las veces que había lastimado a las personas con mis palabras, los momentos en que fui impaciente, indiferente o egoísta. En ningún momento me sentí condenada, no había ninguna voz acusándome. En cambio, simplemente entendí, vi cómo mis decisiones afectaban a los demás de maneras que nunca había imaginado. Un pequeño acto de bondad podía iniciar una reacción en cadena de cosas buenas, mientras que una palabra descuidada podía dejar una herida que durara años. Era abrumador, pero tenía perfecto sentido. Gálatas 6:7 vino a mi mente: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Había escuchado ese versículo antes, pero ahora lo veía. Entonces, todo a mi alrededor cambió y sentí una presencia tan poderosa que apenas podía sostenerme. Sabía que estaba delante de Dios. No hay palabras para explicar completamente cómo es estar en su presencia. Era luz, amor, poder y santidad, todo al mismo tiempo. Me sentí vista de una manera en la que nunca antes me había sentido completamente conocida, pero completamente amada. Y entonces, Él habló. No fue una voz audible, pero la escuché profundamente dentro de mí. Ahora entiendes lo que significa realmente orar. En ese momento, me di cuenta de lo poco que realmente sabía sobre la oración. Había pasado años diciendo oraciones largas, o ensayadas, o estructuradas, pero ¿realmente había estado en comunión con Dios? ¿Había derramado mi corazón o solo había seguido una rutina? De repente, entendí lo que Jesús quiso decir en Mateo 6:7, cuando dijo, y al orar, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. La oración nunca se trató de decir las palabras correctas, se trataba de conexión. Entonces, como si el tiempo se doblara sobre sí mismo, sexta oraciones ocurriendo a lo largo de la historia. Era como ver incontables momentos a la vez, pero comprendía cada uno. Vi a una madre arrodillada junto a su hijo enfermo, susurrando oraciones desesperadas entre lágrimas. Vi a un hombre encadenado, un esclavo, cerrando los ojos y orando no por su liberación, sino por paz. Vi a una empresaria en un rascacielos, sentada en su escritorio mucho después de que todos se habían ido, susurrando una simple y quebrantada oración: Dios, estás ahí. Ninguna de estas oraciones era elocuente, no eran pulidas ni recitadas de un libro, pero eran reales,
y pude ver el poder fluyendo a través de ellas. En ese momento lo entendí, la oración nunca se trató de decir las palabras correctas, sino del corazón detrás de ellas. Cada una de esas oraciones, ya fuera susurrada en dolor o gritada en desesperación, había sido escuchada. Recordé Romanos las 8:26 por la mañana, que dice: el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, aun cuando no sabemos qué decir. Dios escucha lo más profundo de nuestro corazón. Y entonces vi algo que sacudió lo más profundo de mi ser. Estaba en el huerto de Getsemaní, viendo a Jesús orar antes de su crucifixión. Pude sentir el peso de su tristeza, la profunda agonía en su espíritu. No estaba simplemente diciendo palabras, estaba rindiéndolo todo. Su oración no fue larga, pero fue la más poderosa jamás pronunciada. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas las 10:42 por la noche. En ese momento, comprendí algo que me cambió para siempre. La verdadera oración es rendición. No se trata de convencer a Dios de hacer lo que queremos, se trata de alinearnos con su voluntad, incluso cuando es difícil. Jesús no quería sufrir, pero confiaba completamente en el Padre. Y esa confianza cambió el curso de la historia. Sentí que mi corazón se quebrantaba al ver esto, dándome cuenta de cuántas veces había orado egoístamente, tratando a Dios como una máquina expendedora en lugar de un padre. En ese momento, entendí por qué Dios me había hecho esa pregunta. Ahora entiendes lo que significa realmente orar. La oración no se trataba de cuánto tiempo podía hablar, de qué tan perfectamente podía formular mis palabras o de cuántas veces repetía una petición. Se trataba de rendición, se trataba de confiar en Dios lo suficiente como para soltar mis propios planes y abrazar completamente los suyos. Y entonces vi algo aún más desgarrador: tantos creyentes orando por costumbre, por obligación, pero no desde el corazón. Sus labios se movían, pero sus espíritus estaban desconectados. Isaías 2 las 9:13 por la mañana vino a mi mente: este pueblo se acerca a mí con su boca y me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Me di cuenta de cuántas veces yo había hecho lo mismo. Había orado porque era lo correcto, pero realmente me estaba acercando a Dios. Entonces, Dios me dejó claro por qué me había enviado allí, para llevar este mensaje de vuelta. Me mostró personas arrodilladas en los bancos de las iglesias, personas inclinando la cabeza antes de las comidas, personas recitando palabras sin siquiera pensar en ellas. Y luego escuché su voz de nuevo, clara e innegable: diles que la oración no se trata de llamar mi atención, ya la tienen, se trata de alinearse con mi voluntad. Sentí esas palabras profundamente en mi alma, y lo supe: había estado orando por resultados en lugar de por relación. Pero la verdadera oración no era tratar de convencer a Dios de actuar, era ponerme en un lugar donde pudiera recibir su voluntad, incluso cuando no tenía sentido. Un Juan las 5:14 por la mañana cobró vida para mí. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. La clave no era solo pedir, era pedir conforme a su voluntad. Entonces, tan repentinamente como había llegado, sentí un tirón, como si algo me estuviera atrayendo de vuelta. No quería irme. La presencia de Dios era más real que cualquier otra cosa que hubiera conocido. Pero entendí que mi tiempo allí no estaba destinado a durar. Se me había dado una misión. Mientras sentía que regresaba, tenía una última pregunta ardiendo en mi corazón. No sé si la pronuncié o si Dios simplemente lo supo, pero pregunté: ¿es Jesús realmente tu hijo? Y en un instante, la respuesta llegó no como una voz, sino como una revelación tan profunda que me sacudió por completo. Él es mi corazón entregado por ti, mi misma esencia derramada en amor. Esas palabras destruyeron cada duda que alguna vez había llevado. Jesús no era solo un mensajero o un gran maestro, era el mismo corazón de Dios, enviado para reconciliarnos. Juan las 3:16 por la mañana ya no era solo un versículo, era el fundamento de todo. Y entonces desperté, jadeé por aire, mi cuerpo adolorido, los médicos gritando a mi alrededor. Estaba de vuelta en el hospital. Habían pasado 15 minutos, pero en ese tiempo todo había cambiado. Tan pronto como pude hablar, supe que tenía que contarle a la gente lo que había visto, lo que había aprendido. La oración no es un ritual, es un salvavidas. No se trata de obtener algo de Dios,
sino de entregarnos completamente a Él. Y Jesús, Él no es solo parte de la historia, Él es la historia. Desde ese día, mi misión ha sido clara: ayudar a las personas a redescubrir la oración real, honesta y transformadora, recordarles que Dios ya los escucha. Lo que Él espera es su rendición,